Y yo recién me regocijaba y bendigo la vida del apóstol Melina con la palabra de la ofrenda, porque yo digo, qué lindo lo que vive un hijo de Dios, porque uno en el mundo, en la calle, escucha cómo la gente está preocupada, cómo la gente está con la mente en qué va a pasar, qué va a suceder. Pero nosotros los hijos de Dios ponemos nuestra confianza no en esta tierra, sino en el Dios en el que hemos creído, en nuestro Padre. Entonces para nosotros hay buenas noticias, para nosotros es todo bien. Nada va a obrar en favor, en contra nuestra, sino todo va a obrar a favor bueno para nosotros. Amén. Y, y como estábamos hablando y como mencionaba el apóstol Melina, es un día histórico, es un día en donde se están debatiendo en las horas finales quién va a gobernar los próximos 4 años. Y yo creo que como iglesia tenemos la paz de que hemos orado, hemos clamado, hemos rogado, hemos ayunado, nos hemos involucrado, amén, en tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios y Él deja marcado en su palabra. Y ahora nosotros descansamos en Él. Ya sucede lo que sucede, nosotros descansamos con Él. Y podemos tener una expectativa de qué va a pasar o estar siguiendo el minuto a minuto. Pero mire, yo quiero decirte algo, que tú pongas hoy la expectativa en lo que Dios va a hablar en esta tarde. Porque lo que Dios va a hablar, porque su palabra de un momento a otro puede soltar algo que te cambia la vida, que te eleva, te saca de un nivel y te pone en otro nivel. Eso es lo que Dios puede hacer. Entonces tú tienes que poner la expectativa en eso. Después lo que suceda, bueno, pasará lo que tenga que pasar, pero nosotros ponemos nuestra expectativa en lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque Dios puede cambiar la vida de una persona de un momento a otro. Dios puede hacer cosas preciosas. Y lo vemos en la Biblia, lo vemos en la palabra. Lo vemos en muchos hombres de Dios llamados por parte de Dios a obras muy grandes, que en el primer momento hasta locura. Pero hombres que le creían a Dios y no ponían su confianza en ellos mismos, sino que le creían a Dios, y era impresionante ver el obrar de Dios. Y yo quiero que leamos en Josué capítulo número 1, versículo número 1, que lo podamos leer. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta ahí leemos. Este capítulo número 1 de Josué es muy conocido. Muchas veces todo lo hemos leído o escuchado. Y es donde Josué, luego de la muerte de Moisés, él toma ese lugar de parte de Dios y le manda a que siguiera con lo que Moisés había iniciado. Moisés había, por parte de Dios, había liberado el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, y lo había hecho caminar por el desierto, pero aún no habían llegado a la tierra prometida. Pero Josué recibe el mandato de Dios y le dice: toma este pueblo y tomen por heredad la tierra que yo les he prometido. Y le empieza a declarar cosas muy preciosas a Josué, diciéndole que nadie le iba a poder hacer frente ningún día de su vida, que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de él. Y le marca cosas muy preciosas.
Y cuando nosotros leemos esos y lo tomamos para nuestra vida, porque la palabra de Dios es para nosotros, es para el que la cree, y toma todo eso tan lindo que dice Dios, es maravilloso. Pero hay ciertas claves que Dios nos da en su palabra, que Dios le da a Josué, para que todo lo que él emprendiera y le vaya bien y pudiera conquistar esa tierra y pudiera vencer los enemigos que iban a tener que enfrentar, todo para que eso sucediera bien, había claves para que eso pasara. No iba a acontecer porque sí, la victoria ya era asegurada que iba a ser del pueblo, que Dios le iba a dar la victoria, pero ellos tenían que salir a conquistarla. Y Dios le aconseja, o mejor dicho, le manda, en 3 oportunidades le dice, mira que te mando que te esfuerces, dice, y seas valiente. En otra parte le dice, mira que te mando que seas fuerte y seas muy valiente. Entonces, Dios lo manda a Josué y le dice, en esta misión yo voy a estar con vos. Y te voy a dar la victoria, te voy a dar la salida, vas a vencer los enemigos, vas a conquistar la tierra, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Y cuando uno habla de esfuerzo, no habla de una fuerza normal, sino de un doble esfuerzo, de una fuerza extra. Es dar más allá de nuestra fuerza. Y cuando uno habla de valentía, es tener el valor y el coraje de enfrentar lo que viene. Y Josué a lo mejor en principio no sabía todo lo que iba a venir, pero él, poniendo su confianza en Dios por la fe, sabía que debía esforzarse, ser valiente, conducir al pueblo en ese sentir y que él iba a ver la victoria de Dios. Y esto, mire, para nosotros como hijos de Dios, nosotros en este tiempo, esto es un paralelo en lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio de Dios, cuando uno lo empieza a caminar, está cargado de todas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, los hijos de Dios. Así como cuando recién hablábamos, para nosotros hay buenas noticias, para nosotros hay conquista, para nosotros hay victoria. Hay muchas cosas que están al alcance de nuestras manos. Pero que hay claves de parte de Dios para que el Evangelio en el que estamos viviendo funcione. Porque mucha gente no le funciona el Evangelio, o duda del Evangelio, o reniega del Evangelio, pero tal vez no está viviendo el Evangelio de acuerdo como Dios nos está enseñando. Si Josué se quedaba de una manera relajada, si no mostraba un grado de esfuerzo y de valentía, Dios ya le estaba diciendo de antemano que si él no ponía esa parte de él, no iban a suceder las cosas que Dios le estaba diciendo, que Dios le estaba prometiendo. Y el Evangelio uno lo tiene que vivir en ese sentir, esforzándose y siendo valiente. Y mire, muchas veces queremos vivir nosotros el Evangelio al revés. En vez de esforzarnos, lo queremos vivir light, lo queremos vivir livianito. O sea, hago lo menos que puedo. En vez de, como dice la palabra de Dios, si te piden que lleve la carga 1 milla, llévala 2. Y nosotros, si podemos equivaler a llevar la milla, ni la llevamos. El Evangelio muchas veces lo vimos así al revés. Sin esfuerzo y sin valentía. Mire, y una palabra que es fuerte. Cuando uno no tiene valentía, está siendo cobarde. Y cobarde es fuerte esa palabra. Es dura que te digan sos un cobarde. Y mire, la cobardía, mire lo que significa. Significa falta de ánimo y valor. Eso es ser cobarde. Tener falta de ánimo y de valor. Y era todo lo contrario lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No que quedes como un cobarde, o sea, como falta de ánimo y que no tengas valor. No. Tenés que ponerle ánimo. Tenés que ponerle la vida. Tenés que ponerle valor. Tenés que ponerle gana. Porque yo voy a estar ahí. Y ese es mi carácter. Si vos fluís en ese carácter, yo estoy. Y yo me voy a manifestar. Pero el Evangelio muchas veces no funciona por eso. Porque uno lo quiere vivir, como digo, al contrario. Y pasa el tiempo, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y no ve el funcionamiento o no ve las promesas cumplidas. Pero claro, porque no hay un esfuerzo, porque no hay una valentía, porque hay un espíritu de cobardía. Y eso, mire, es lo maravilloso de la paternidad también. Porque un padre ministerial echa fuera todo espíritu de cobardía. El apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice, porque Dios, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ahí el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo. Fíjense que usa la palabra cobardía. Él le está diciendo, no nos ha dado un espíritu de desánimo
y no tener valor para las cosas. No, Dios nos dio otro espíritu. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dios nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Entonces, la paternidad te va a confrontar para que todo desgano, para que toda cobardía, para que todo desánimo, para que toda falta de ánimo, para que todo eso uno sea confrontado y diga, no, tengo que vivir el Evangelio como Dios lo estableció en su palabra. Entonces, cuando uno vive el Evangelio en ese carácter, como el apóstol Pablo lo llevaba a su hijo Timoteo a que lo viviera, el Evangelio funciona. El Evangelio funciona. Y es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a su hijo Timoteo. Por eso, cuando uno deja de lado y renuncia, cuando uno es confrontado para renunciar y sacar todo espíritu de cobardía y decir, no, yo al Evangelio le tengo que echar ganas, yo al Evangelio le tengo que poner ánimo, yo a las cosas de Dios le tengo que dar el valor que tienen, y yo ahí me tomo del espíritu de Dios, que es el espíritu de poder, que es el espíritu de amor, que es el espíritu de dominio propio. Entonces yo ahí en ese espíritu empiezo a gobernar las situaciones. Yo ahí en ese espíritu empiezo a someter a Satanás. Yo ahí en ese espíritu empiezo a levantarme la victoria de Jesucristo. Ese es el carácter que tiene que tener la iglesia. Ese es el evangelio que funciona. Eso es. Por eso Josué, de arranque, Dios cuando lo llamó y lo posicionó en ese gran mandato de continuar con el legado que Moisés había dejado, su padre ministerial, le dijo, te va a funcionar al igual que le funcionó a Moisés, pero vas a tener que esforzarte y ser valiente. No vas a tener que tener un espíritu de cobardía. Entonces, en nosotros tiene que estar el poder de la decisión de decir, yo quiero renunciar a eso. Por eso cuando uno deja de lado eso, cuando uno está expectante y toma la palabra de Dios y la quiere vivir, la quiere poner por práctica, mire, el Evangelio empieza a producir. El Evangelio empieza a producir. El Evangelio va a crecer en la medida que yo me rinda. En la medida que yo me rinda, ahí el Evangelio va a fluir, el Evangelio va a crecer. Pero si yo no me rindo a tener el carácter que Él quiere que tenga, si yo no me rindo a renunciar a mis pensamientos, a todas las cosas naturales que uno muchas veces tiene en el razonamiento o en las ideas, y se deja ministrar, se deja paternizar, se deja confrontar, ahí empieza el Evangelio a crecer en nosotros. Y cuando el Evangelio crece, lo que está creciendo es Cristo en nosotros. Porque Él es el Evangelio puro, Él es el Evangelio poderoso. Él vivió exitoso, pero porque Él se esforzó, porque Él dio hasta lo último. Él se esforzó y fue valiente. Ese es el Evangelio que funciona. Entonces el Evangelio, cuando no crece en la vida de una persona, no es porque el Evangelio sea débil o porque el Evangelio no puede. No, el Evangelio puede mucho, puede todo. Pero el Evangelio no va a venir a ser impuesto en tu vida, sino que uno lo tiene que recibir y debe anhelar vivirlo, debe anhelar que sea una realidad en mi vida, debe anhelar de que lo que uno ve en las Escrituras, en hombres tan comunes, tan falentes, que le funcionó porque le creyeron a Dios y porque no se quedaron con un espíritu de cobardía, no se quedaron con un espíritu de tibieza, no se quedaron en un espíritu donde decir yo no me quiero involucrar, yo solamente voy y cumplo. No, sino que dijeron yo quiero involucrarme en el reino de Dios, yo quiero involucrarme, quiero vivir el Evangelio en ese carácter. Eso es lo que funciona. Y cuando uno lee todo ese capítulo número 1 de Josué, yo decía, es profético en la vida de Cristo, porque Cristo, Dios, su Padre le dio la victoria, pero Él tenía que venir y someter a Satanás, y Él tenía que enfrentar a todo un sistema religioso, Él tenía que enfrentar todos unos tiempos difíciles, Él tenía que enfrentar la propia muerte, la cruz. Y si Él no iba cargado de la valentía, si Él no iba tenía el esfuerzo, porque Él era hombre, Él anduvo como hombre, Él anduvo en la carne como nosotros, pero Él no se permitió un día en andar desanimado, en andar como diciendo, bueno, hoy que pase lo que tenga que pasar. No. Él salía todos los días a conquistar. Él salía todos los días a tener la relación con su Padre. Y Él se fortalecía en la fe, Él se fortalecía en la comunión de su Padre y salía a conquistar. Y eso es lo que funciona en el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos. Por eso, viviendo en una iglesia de paternidad, en donde la paternidad te lleva a vivir eso y no vivirlo, es perder el tiempo, es pasar los días
no disfrutando, no viviendo lo que Dios quiere que vivamos en nuestra familia, en la economía. Porque el Evangelio, cuando entra a tu vida, transforma todo. Todo lo empieza a transformar. No es que queda algo fuera, no. Entonces cuando uno reniega de algo, reniega de otro, reniega de otra cosa, es porque el Evangelio no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? ¿Es un problema del Evangelio? No, es un problema nuestro. De que no le estamos poniendo el esfuerzo, la vida, las ganas. Estamos siendo cobardes y tibios muchas veces en acciones y decisiones contundentes que tenemos que tener. Entonces, Jesús fue exitoso, Jesús. Y tuvo cualidades maravillosas. Él se esforzó y él tuvo ese valor, esa valentía. Pero dentro de todas sus cualidades y todos sus atributos, mire, él renunció y él se rindió al Padre. Él renunció y se rindió. Por eso yo decía, en la medida que uno se rinde y renuncia a muchas cosas, el Evangelio empieza a crecer. El Evangelio empieza a crecer y empieza a pasar a suceder cosas que uno no las entiende o no tiene explicación, aún en la vida espiritual interna de uno. Pero es porque el Evangelio, porque Cristo se está forjando dentro tuyo, pero porque te estás rindiendo y porque te estás muriendo, porque estás renunciando. Y miren, yo quiero que leamos Marcos capítulo 8, versículo 36. Y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces fíjense, Jesús, él lo que vivía, y eso es lo que hace la paternidad, lo que él vivía, quería que sus discípulos lo vivieran. Él estaba diciendo: ustedes, para ser mis discípulos, niéganse a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Pero él estaba predicando un mensaje, un evangelio que él no vivía. Él estaba predicando de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba caminando. Ahora dice: cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá. Pero que perdiera su vida a causa de mí, dice, y del evangelio, este la ganará. Entonces fíjense qué tremendo lo que es el negarse, lo que es renunciar y lo que es rendirme al poder del Evangelio. Y fíjense que va todo lo contrario al razonamiento humano, porque el razonamiento humano, uno quiere ganar, en todas las áreas quiere ganar, en todas las áreas quiere para sí. Pero Dios dice: no, en el Evangelio, para que te funcione, se trata de perder. Porque si vos perdés, si vos morís, si vos te negás, si vos tomás tu cruz, ahí el Evangelio empieza a funcionar. Ahí el Evangelio empieza a crecer. Ahí algo empieza a suceder. Entonces la clave del éxito en el Evangelio es perder para ganar. Es perder para ganar. El mundo quiere ganar. Y así está el mundo, ambicionando, queriendo tener más, hambre de poder. Y eso te va llevando a la corrupción, y eso te va llevando al robo, te va llevando a tantas cosas, que el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio te lleva a morir y te lleva a perder. Y ahí Cristo y todos los atributos de Él empiezan a ser en nosotros. Empieza a estar la misericordia, la bondad, la justicia, la victoria, la paz, la confianza. Todo lo hermoso de Jesucristo empieza a estar en nosotros cuando uno se rinde, cuando uno renuncia, cuando uno se niega. Yo ayer hablaba algo con Julieta, porque estamos ya en los preparativos finales de irnos a España y ir a aquel lugar, establecer el ministerio. Y miren, yo recién le decía a mi hermana Ana Luz, le decía: cada día que va pasando es como que yo veo la cruz allá a lo lejos y cada día me estoy acercando más de cada día que va pasando, porque de verdad que es morir, es negarse, es renunciar a un montón de cosas, pero es rendirle y creerle a Dios. Miren, si tú estás viviendo el Evangelio, y esto para que cada uno se examine, y no sientes que estás muriendo, no sientes que te estás negando, no sientes que estás renunciando, no estás viviendo el Evangelio. No lo estás viviendo. El Evangelio tiene muchas cosas hermosas, pero para vivirlo hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que rendirse, hay que renunciar, hay que negarse para ser digno de ser llamado su discípulo. Eso es el Evangelio. Entonces cuando uno siente que está muriendo, está crucificando sentimientos,
y está crucificando y se está negando cosas, y está dejando de lado esto, y está dejando de lado lo otro, para que el Evangelio sea una realidad en mi vida, para que el Evangelio se cumpla, para que el Evangelio se establezca, yo te quiero decir que cuando empiezas a vivir eso, el Evangelio se está haciendo una realidad en tu vida. El Evangelio va a empezar a funcionar. El Evangelio lo vas a ver empezar a obrar. El Evangelio vas a ver que se está llenando de tu vida, tu espíritu, de un poder que tú no lo entiendes, o de que vences o que renuncias a cosas que antes no podías, pero que ahora la vida de Cristo está tomando lugar y está renunciando a pecados, a iniquidades, a un montón de cuestiones que nos separan de vivir el verdadero evangelio de Dios, que nos separan de vivir la realidad de Dios. El evangelio es algo maravilloso. El evangelio es poder de Dios. Yo lo creo. Y miren, una cosa es buscar la bendición, y otra cosa es cuando la bendición te alcanza. Una cosa es cuando la bendición llega sola. Y muchos, cuando se acercan a la iglesia, así como cuando Jesús predicaba, muchos se acercaban con el interés de servirse de Jesús, con el interés de servirse del evangelio, buscando milagros, buscando bendiciones, buscando muchas cosas. Pero después, una vez que obtenían eso, no se entregaban a la vida del evangelio, sino que se servían del evangelio. Ahora, una cosa es buscar la bendición y otra cosa es cuando la bendición te alcanza. En Deuteronomio 28 habla y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y en Deuteronomio 28 vemos las bendiciones que te alcanzan a causa de la obediencia. A causa de la obediencia. Y cuando hay obediencia, hay negación. Cuando hay obediencia es porque tú te estás rindiendo, porque tú te estás renunciando. Y ahí las bendiciones te alcanzan. Por eso el evangelio no se trata de correr detrás de las bendiciones. Se trata de honrar el corazón de Dios. Se trata de perseguir a que el evangelio de Jesucristo sea una realidad en mi vida y de que las bendiciones te van a alcanzar por sí solo. Eso es el evangelio. Por eso cuando uno anda detrás de la bendición, no es el evangelio ese. Y renegar. La bendición te tiene que alcanzar solo. ¿Producto de qué? De la obediencia. De la obediencia. La obediencia hace que las bendiciones te alcancen. Jesús lo dijo. Que cualquiera que dejare padre, madre, tierra, todo, no recibirá 100 veces más, y en el siglo venidero también. La promesa ya ha sido dada, la palabra ha sido soltada. Está en nosotros en correr en pos de esa palabra y tomarla para nosotros. Por eso el evangelio, miren, cuando uno abre su mente, abre el corazón a la paternidad, y todo esto que nos ministra Dios a través de un padre ministerial, y uno lo ve, negarse a vivir ese evangelio es perder la vida. Es haber pasado por esta tierra y haber perdido lo más maravilloso. Recién leíamos de qué sirve en el versículo 36 de Marcos 8 que leíamos. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas veces andamos tan afanados, tan preocupados por tantas cosas, pero el evangelio se trata de servirle, amarle a Dios y de que Él va a fluir en todas las cosas. Él fluye en todas las cosas. Uno no tiene que andar preocupado, pensando en tantas cuestiones. No, a Él hay que servirlo. Por eso la vida de Josué, mire, yo cuando meditaba me conmovía, porque Josué fue alguien que se formó al lado de Moisés. Josué fue alguien que se capacitó, que se entrenó, que se preparó al lado de un padre ministerial. Y ese fue el evangelio ese fue el vivir de Dios que él recibió. Y cuando uno lee el Éxodo, ve que, por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llama a que suba al monte, Josué era el que lo acompañaba. Y se hospedaba al pie del monte, esperando cuando Moisés estaba por 40 días y 40 noches. Y él se quedaba ahí al lado de su padre. Ahora vemos que como consecuencia, después cuando Moisés parte, ¿quién toma el lugar? ¿Quién continúa con el legado? Alguien que había honrado la paternidad. Alguien que no había tenido un poco la paternidad. Alguien que no había despreciado. Alguien que no había cuestionado. Alguien que no había renegado de la paternidad, sino que había dicho, eso es mi vida. Por eso cuando habla en el capítulo número 1 decía de Josué es servidor de Moisés. Fíjense qué maravilloso. Dice Josué servidor de Moisés. Él servía a Moisés. Y muchos se levantan en contra de la paternidad
o hablando en contra mal del hombre. Pero miren, Josué llegó a reinar, llegó a conquistar el objetivo que Dios había trazado desde el primer momento, que lo arrancó con Moisés, pero él lo pudo concluir, de llegar a esa tierra prometida. Y ahora, ¿cuándo Josué capítulo número 1 se cumple en nosotros? Cuando justamente dejamos de vivir una paternidad escuchada y pasamos a vivir una paternidad vivida. Porque miren, nosotros en paternidad sabemos que la iglesia tradicional, organizacional, tiene que transicionar. Amén. Tiene que transicionar a los diseños de paternidad de restaurado de este tiempo. Ahora, muchas veces nosotros estando en paternidad, escuchando de paternidad, estamos pero escuchamos. Pero hay muchos que tenemos que transicionar a dejar de escuchar y empezar a vivir. Empezar a que nosotros sea una realidad. Porque escuchamos, sí, pero no la vivimos. Entonces nosotros también debemos transicionar en muchas áreas de nuestra vida para que la paternidad entre en nosotros y cause el efecto que tiene que causar. Por eso Josué no vivía una paternidad escuchada. Muchos a lo mejor del pueblo escuchaban, los cuestionaban a Moisés, se levantaban en contra de él, estaban en espíritu de rebeldía, se complotaban para levantarse en contra de él. Pero Josué nunca participó de eso. Josué nunca cobró alianza o prestó ni siquiera su oído. No. Él vivía la paternidad a fondo. Y él fue el que tomó ese lugar. Por eso, nosotros, las decisiones que tomemos hoy en cuanto al Evangelio, y vamos a leer un pasaje que Jesús dice algo maravilloso, depende del Evangelio que vamos a vivir de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos. Por eso digo, tenemos que transicionar muchos de nosotros. Es para meditarlo, para examinarlo, a empezar a vivir la paternidad. Yo, miren, no puedo salirme del mensaje de predicar o de ministrar y salirme de la paternidad. No puedo porque veo que la paternidad está en todo. No veo que la paternidad obra en cada área de la vida, que si uno se sumerge y empieza a leer esto, porque Josué 1 mucho lo hemos leído, y que Dios te va a dar la tierra y todo lo que pisar de tus pies va a ser tuyo, y todo hermoso, pero se olvida y no lee la otra parte, de que tiene que esforzarse, de que tiene que ser valiente. Y cuando uno vaya a Josué a ver cómo llegó a ese punto, es porque él se formó al lado de un padre. Entonces, querer la bendición, querer todo lo lindo, pero no querer el desarrollo, la capacitación, la formación, para que podamos vivir el Evangelio, es perder el tiempo, es que se nos vaya la vida. Se nos va la vida sin poder disfrutar de lo lindo que Dios tiene para nosotros. Entonces, mire, muchos anhelan propósito muchas veces. Pensamos, ¿cuál será nuestro propósito? ¿Qué querrá Dios para mi vida? ¿Qué querrá Dios hacer conmigo, con mi familia? Y yo me lo pregunté muchas veces. Más en mi adolescencia me lo preguntaba. ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? ¿Será que Dios quiere hacer algo conmigo? ¿Será que Dios, qué pensamiento tendrá? Y muchas veces uno hasta se pregunta, Dios, ¿qué querrá? ¿Que yo sea un empresario y tenga recursos para traer los recursos a la iglesia? ¿Será que Él quiere que yo sea pastor? ¿Será que Él quiere que sea apóstol? ¿Será que quiere que sea, anhelar tal título, que sea médico, abogado? Pero miren, muchos caen en el error de decir, a ver qué Dios quiere para mi vida. Y es un error garrafal estar pensando a ver qué quiere Dios para mi vida, porque ¿sabe cuándo Dios y por quién te va a revelar el propósito para tu vida? A través de la boca de un padre. A través de la boca de un padre, Dios te revela el propósito para tu vida. A través de la boca de un padre, y lo vamos a ver por la palabra, Dios te revela la proyección de lo que Dios, por lo cual te hizo nacer, por lo cual te formó, por lo cual te quiere preparar, por lo cual con la insistencia te sigue ministrando y te sigues hablando, de que transiciones y no te quedes en la posición de vengo, cumplo, vengo los domingos. No. Tenemos que vivir el Evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Ese es el Evangelio que funciona. Ese es el Evangelio. Por eso la paternidad te revela el propósito para tu vida. Y en Josué pasó eso. Dice, miren, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle
en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, escuche, y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Después sigue Josué capítulo número 1, que Dios lo llama. Pero mire, antes, cuando Moisés murió, antes de que muriera, dice que él puso las manos sobre Josué. Hijo fiel, un servidor fiel, que estuvo al lado de él hasta el último. Y puso su mano sobre él. Y dice que lo llenó de espíritu de sabiduría. Fue ahí una transferencia que le hizo. Ahí fue el obrar de Dios. Ahí pasó Dios. A través de la paternidad, a través de un hombre que yo estoy seguro que Moisés puso su mano y oró y le declaró proyección, le declaró todo lo que iba a acontecer. Y después vino el respaldo de Dios, porque dice que Dios respalda lo que dice su siervo. Y ahí Josué pudo entender toda la obra maravillosa. Por años que él se vino preparando, no quemándose la cabeza o intentando saber qué querrá Dios conmigo, qué va a hacer después. No, él se ocupó de servir al lado de su padre. Y en el momento antes de que su padre expirara, ahí puso las manos y lo llenó de espíritu de sabiduría. Y después Dios lo llamó y le entregó lo que él lo mejor nunca se hubiera imaginado. Le entregó la proyección de que continúe con el legado. Por eso estamos viviendo en un tiempo precioso, en donde los diseños de paternidad restaurados de este tiempo es una realidad. Y donde estamos en una casa ministerial, donde tenemos padres y madres ministeriales que están en un legado terrible, discipulando naciones. Ahora, Dios quiere que esto quede acá. No, quiere continuarlo con nosotros. Quiere que la proyección siga en nosotros. Nosotros somos hijos que se tienen que extender a todos lugares del mundo para que justamente alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo me maravillaba porque digo, todo lo que logró Josué no lo logró por su capacidad, por su sabiduría propia, por su inteligencia, no. Es porque él sirvió al lado de Moisés, él honró a su padre y en un momento el padre puso las manos y lo llenó de su espíritu. Dios lo llamó y le entregó todo y le entregó promesas de gloria. Por eso miren, yo me tomo de esta palabra y yo sé que la paternidad funciona y yo sé que esta palabra, así como Moisés se levantó como un padre ministerial en ese tiempo y nosotros tenemos un padre ministerial, yo declaro de manera profética, porque así lo siento en el espíritu. Y si usted lo siente conmigo, levante su mano. Yo declaro sobre la vida de nuestro padre, el apóstol Juan Andrés, el apóstol Liliana, lo que dice esta palabra, que sus ojos no van a ver oscuridad y que sus días van a ser llenos del vigor de Dios y que van a vivir muchos años. Esa es la paternidad que nosotros vamos a vivir, un padre que va a estar lleno del vigor y de que no van a ver sus ojos oscuridad. Y así como decía el pueblo de Israel a David, no vas a salir tú a la guerra, no va a ser cosa que la lámpara de Israel se apague. Nosotros tenemos una lámpara encendida y esa es la paternidad, la que nos guía, la que nos proyecta, la que nos hace vencer, lo que nos hace conquistar. Eso es. Si le crees a Dios, dale un aplauso, porque tenemos algo tan preciado que muchas veces no lo vemos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso miren, la voz de Dios en la tierra se manifiesta a través de la boca de un padre. Moisés, cuando Dios lo llama, le dice que a través de él iba a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Y él le dice, pero no sé hablar. Y Dios dice que se enoja y le dice, pero no digas sé hablar, yo ya me valí de tu hermano que sabe hablar. Y dice, y tú serás, dice, yo seré Dios para ti, tú serás para Dios para él. Y muchas veces, muchos cuestionan la paternidad porque dicen, no, a Dios es la honra, es Dios y yo. No, Dios pone autoridades, pone padres ministeriales. Dios pone padres que se levanten en la función y en el rol de padre y nosotros como hijos para ser formados, para ser sometidos en el amor de Dios, para que ahí Dios pueda trabajar. Y ahí Dios funciona. Por eso fíjense, el apóstol David Benavente el mes pasado cuando estuvo, decía, a Dios le damos nuestra adoración, pero a nuestros padres ministeriales hay que honrarlos, porque como dice la palabra, que le decía, y tú serás para Dios como para Aarón, tú serás como Dios para él.
Para nosotros un padre ministerial, una madre ministerial son como Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de esa boca. Porque Dios habla a través de ese hombre. Por eso nosotros andamos muchas veces buscando a ver que Dios me dé una visión, un sueño. No, escucha a tu padre ministerial, escucha a tu madre ministerial, escucha a los padres que Dios nos ha dado, porque el corazón que Dios le ha entregado, que lo ha formado, que le ha entregado es para que Él, Dios mismo, hable a través de ellos y haya proyección para nosotros, haya bien, haya consejo, haya sabiduría. Eso es lo que uno tiene que anhelar vivir. Eso es lo que uno tiene que anhelar, que uno diga, ver a nuestros padres ministeriales y ver a Dios. Y no es saludar al hombre, no es adorar al hombre, no. Es entender que la unción de Dios está ahí. La unción de Dios está en ese hombre. Entonces uno adora a Dios y honra la unción que está en ese hombre y se somete. Y ese es el evangelio que funciona. Eso es lo que funciona, eso es lo que le funcionó a Josué. Eso es lo que hizo que él sea un hombre victorioso. Gloria a Dios. Yo sé que estamos en una casa ministerial, en una casa que Dios quiere desatar propósito. Porque es una casa que tiene propósito. Y si Dios te puso en esta casa es porque tiene propósito contigo, porque tiene propósito con tu familia, tiene propósito con tus hijos, tiene propósito. Pero depende de nosotros, en la medida que nos rindamos y que renunciemos, en la medida que nos neguemos, para que ese evangelio sea una realidad en nosotros. Y miren, yo sé que este mensaje está cargado de la urgencia de Dios, de la urgencia de Dios de que uno busque su voluntad, de que uno se pueda rendir a lo que es la paternidad, porque no queda tiempo ya, no queda tiempo. Y es necesario que el evangelio lo empecemos a vivir de una manera verdadera, porque Jesús decía, no van a ser mis discípulos si no se niegan a sí mismos. Y fíjense lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 25. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes, escuche lo que dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovechará que el otro rey todavía está lejos y manda mensajero a pedir paz. Por eso, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Fíjense qué determinante que es Jesús. Y le pone dos ejemplos. Le dice, porque el que no dejare padre, madre, no puede seguirme, no puede. Es decir, el que no renuncia a sus sentimientos, a su humanidad, a su creencia, a tantas cosas que nos envuelven y nos separan de vivir ese verdadero evangelio, que nos separan de ser verdaderos discípulos, no somos dignos de él. Entonces vivir el evangelio creyendo que está todo bien, pero lo vivo como hablamos al principio, de una manera sin esforzarme, no siendo valiente, sino que siendo un cobarde porque no tengo ánimo ni valor para las cosas de Dios, ese evangelio, no estamos siendo discípulos de Jesús. Ahora Jesús pone dos situaciones. De alguien que dice, si alguien va a construir una torre, primero no saca cuenta a ver si va a llegar, no va a hacer cosa que empiece y no termine y si los otros se van a burlar. Y si un rey tiene que enfrentar a otro rey y saca la cuenta el número de ejército que tiene y ve el otro, se fija. ¿Por qué? Porque dice, y el último dice, por eso piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. Entonces Jesús le dice, así como alguien saca cuenta y ve a ver si va a llegar o no, usted y yo nos hemos examinado a ver si estamos dispuestos a vivir ese verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Jesús está diciendo de una manera tan para que nosotros nos determinemos, para que nos definamos? De que vamos a correr la carrera de una manera que no vamos a alcanzar el premio.
Es decir, así como este hombre iba a empezar a construir la torre, iba a quedar a mitad de camino, la intención de Dios es que nosotros no quedemos a mitad de camino, sino que la intención de Dios es que podamos llegar al final de la carrera, así como decía el apóstol Pablo, dice, he guardado la fe, he corrido la buena carrera y he alcanzado el premio. Eso es lo que la paternidad te quiere llevar a vivir, a que alcances el premio, a que alcances la salvación, a que alcances la vida eterna, a que no te quedes a mitad de camino creyendo que sí, voy, y no. Eso es la intención de Dios. La intención de Dios es hacerte bien, es hacerme bien. Es que el Evangelio te funcione mientras estemos en esta tierra y alcancemos la salvación, la vida eterna. Porque Él dice, si no dejan todo, no son dignos de mí. Más vale, dice, piénsenlo bien, saquen cuenta. A ver, saquen cuentas. Él lo dice en su palabra. Entonces nosotros debemos examinarnos y decir, ¿hasta cuándo ya pertenecer a una iglesia ministerial preciosa de paternidad en la cual escucho paternidad pero no la vivo? En el cual pienso que formo parte del Evangelio de Jesucristo, pero estoy viviendo un Evangelio que tiene mi nombre, no el Evangelio de Jesús. Porque yo le pongo las condiciones a Dios, cuando Él es el que pone las condiciones y nosotros tenemos que obedecer. Y ahí en la obediencia viene la bendición. El Evangelio, miren, vivir el Evangelio, vivir la paternidad es sencillo. Los que somos complicados somos nosotros. Nosotros somos lo complicado. Nosotros somos los vuelteros, los que tenemos historia. Pero si uno se rinde y renuncia, la victoria está asegurada para nosotros. La victoria está asegurada para nosotros. Así como fue asegurada en el primer capítulo de Josué y la vemos hecho una realidad, la victoria es para ti también. La victoria es para nosotros. Por eso yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Y yo pienso que ya estamos a poco de terminar el año. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. El mundo siempre hace un balance a final de año. A ver qué es lo que he conquistado, qué es lo que me faltó, en qué fallé, qué puedo mejorar. ¿Cómo no hacerlo nosotros en algo que permanece para vida eterna? ¿Cómo no hacerlo nosotros el autoexaminarnos, de decir tengo que tomar decisiones contundentes? Tomar decisiones contundentes es decir, renuncio en lo que tengo que renunciar. Mañana no, hoy es una tarde para renunciar. Hoy es una tarde para renunciar a ese pecado que te tiene sometido, esa iniquidad que te tiene esclavizado. Hoy es tiempo de renunciar a querer vivir el Evangelio de una manera como uno cree que hay que vivirlo. No, sino de rendirse, de ponerle el esfuerzo, las ganas, la valentía, para que alcancemos la vida eterna. Lo que está en juego acá es la vida eterna de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de los que vienen detrás nuestro. Moisés marcó un legado en Josué. Tú y yo estamos dejando ¿qué legado a los que vienen detrás nuestro? Un legado de tibieza, un legado de frialdad, un legado de venir a cumplir. Yo le doy gracias a Dios porque miren, yo sé que lo que Dios puede hacer en mi vida no es producto de nada mío. Es producto de que hubo padres que marcaron algo en mí. Tanto un padre ministerial como un padre biológico que se rindieron, y eso fue lo que yo vi. Y eso es lo que causa efecto en mí. Ahora, yo no me puedo quedar con eso, porque detrás mío viene otra generación. Y es necesario que marquemos el camino a la próxima generación que viene. Es necesario que renunciemos y nos rindamos y vivamos ese Evangelio. Mire, cuando uno ve a un padre, cuando uno toma decisiones y ve que el corazón del Padre está contento, eso es traducido que el corazón de Dios está contento, que está regocijado. Porque cuando uno no se trata de querer envolver a mi padre ministerial para hacerlo sentir bien, no, se trata de yo tomar decisiones de obediencia, decisiones contundentes, de determinación. ¿Y el padre por qué se pone contento? Porque sabe que ese hijo está pronto a ver la victoria, sabe que está caminando por buen camino, sabe que está tomando decisiones determinantes, trascendentes, que van a marcar el destino de gloria que Dios trazó en la eternidad para tu vida. Entonces cuando el corazón del Padre se contenta es porque el corazón de Dios está regocijado y el corazón de Dios dice, yo estoy con vos, porque el propósito por el cual naciste se va a cumplir. El propósito por el cual naciste se va a cumplir y va a ser hecho una realidad. Y ahí Josué 1 se cumple, que todo lo que Él pisemos nuestros pies será nuestro, que nadie nos podrá hacer frente ningún día de nuestra vida. Ahí se ve la realidad del Evangelio, ahí empezamos a ver que el Evangelio funciona. Josué 1 es para la iglesia, pero tenemos que levantarnos en esa victoria.
en esa victoria, en la victoria de Jesucristo. Por eso, como digo, hoy tenemos que tomar la decisión. Hoy es el momento, la oportunidad de tomar decisiones. Hoy, porque Dios puede hacer algo precioso. No importa quién gane, quién sea presidente, qué pase con la economía, no. Dios puede hacer algo maravilloso, independientemente de todo lo que pase en el mundo, porque nuestro Dios es grande y es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Quiero que oremos. Y el otro día escuchaba en el tabernáculo que el apóstol decía que predicaba que el apóstol Pablo le decía: es necesario, me voy a seguir predicando en Éfeso porque se ha abierto una puerta grande y eficaz. Y eficaz, dice, significa que produce el efecto esperado. Entonces, cuando el evangelio uno lo vive, como Dios nos enseña con las claves que lo vivamos, el evangelio se vuelve eficaz en la vida de ese hombre y esa mujer. ¿Por qué? Porque produce el efecto esperado. Claro. Produce el efecto que Dios quiere que produzca en tu vida. Entonces tú ya no vas a ser estéril, no vas a ser alguien que no produce, no vas a ser alguien que está frío, que está desanimado, que no le pone el valor. No, sino que ya tú se llenas el poder, el espíritu de ese poder, de ese amor, de ese dominio propio. Y el evangelio es eficaz en tu vida. Y empieza a producir, porque el evangelio produce, el evangelio produce, el evangelio se multiplica. Ese es el evangelio. Y lo vas a ver en todas las áreas de tu vida. Si tú te tomas de la palabra que Dios está soltando en esta noche, lo vas a ver hecho una realidad. Lo vas a ver hecho una realidad. Es una decisión que tenemos que tomar para la gloria de Dios. Porque Dios quiere que vivamos en victoria, en bendición. Bendito sea nuestro Dios.